regreso, no la Deportes Carosi Internacional, a través de las pantallas de CDO, de Radio La Clave, también en sus distintas señales y por supuesto a través de Odesur Televisión. Lo decía Juan Manuel Ramírez. Juanma, esto de que Tokio nuevamente por alza de casos comienza a tener nuevas medidas, nuevas resoluciones, pensando, me imagino por ahí anticipándose a que no vaya a empeorar de cara a esta recta final que quedan para los Juegos Olímpicos. Sin duda, Juan Carlos, lo que pasa es que son muy estrictos en todo tipo de medidas. Nosotros sabemos cómo es la filosofía del japonés. Y ellos quieren realizar los juegos y se van a realizar de todas maneras. Ahora, claro, con toda esta preocupación, lo único que harían sería retirar el público de los estadios. Pero los juegos se van a realizar de todas maneras porque inmediatamente salta la duda. Lo hacen, sí, van a viajar todo el mundo, todos los que van a participar, por lo tanto, eso no está en tela de juicio ni en duda, los juegos se van a realizar de todas maneras. El problema ahora está, luego de esta cuarta oportunidad que el gobierno nipón decreta estado de emergencia para su territorio, es la asistencia del público a los recintos deportivos, unos recintos que van a estar maravillosos, pero hoy día lo más importante es la salud, Juan Carlos, lo más importante es el cuidado que hay que tener para no seguir propagando esta enfermedad. Ojo, no se confundan, en algunas partes del mundo, los que habían abierto todo, los que no estaban usando mascarilla, bueno, ya lentamente comienzan a echar pie atrás. En Holanda, por ejemplo, en las últimas horas ya hay que usar mascarilla y todo lo demás, porque la cantidad de contagios se elevó, se multiplicó, pero en un 2x3. Por lo tanto, en Australia ya hemos sabido que no se va a hacer la Fórmula 1 ni el GP, que se habían trasladado de marzo a octubre y noviembre, ya ha sido suspendido porque las medidas de sanidad son extremadamente rígidas, estrictas. Los viajeros, por ejemplo, los que pueden llegar 14 días en cuarentena antes de pisar la calle. Por lo tanto, Juan Carlos, es una noticia que está en desarrollo en este instante con lo que está ocurriendo en Japón, pero que los juegos se hacen, pero van a haber nuevas normas de restricción para quienes estén ahí. Claro que sí. Javier, ¿qué te parece toda esta situación? Sin duda, por las características, Juan Carlos, de la nueva variante Delta, que es altamente contagiosa, no debería extrañarnos, y no es por ser fatalista, de una explosión muy, muy grande de casos, incluso en plena realización y desarrollo de los juegos. Con esta variante, como decimos, es mucho más contagiosa. Afortunadamente, aún siguen las investigaciones para saber si es más mortal o no. Hasta el momento, las vacunas también, sobre todo Pfizer, tienen efectividad contra esta nueva variante, pero el gran problema es que es explosivamente contagiosa, o sea, es mucho más contagiosa que las anteriores. Incluso se habla que solamente un minuto, antes se hablaba de 5, 15, un minuto sin la mascarilla, entonces permitiría un contagio con esta nueva variante, en un Tokio que tiene un total de casos de 178.000 y ya lleva 2.225 muertes en el contexto total de las 14.834 fallecimientos que ya hay en Japón en total desde el inicio de la pandemia. Así que quizás lo más recomendable, claro, es una opinión, una visión también desde la distancia, es que no se realizaran los juegos con público. Sería lo más lógico ante el nuevo escenario mundial que se está enfrentando. Acá en Chile hemos visto una cierta reducción de casos, pero eso porque todavía no se ha masificado, afortunadamente, esta variante que es mucho, insistimos, mucho más contagiosa que las anteriores del COVID-19. Claro que sí. Víctor Garrido, estamos contigo también. ¿Sabes, Juan Carlos y queridos amigos, compañeros de trabajo y también los amigos de Odesur, por la Deportes? Pienso yo en todos los deportes, las actividades deportivas, eventos internacionales que se están realizando. Y fíjate tú que la mayoría de los eventos deportivos tratan de seguir haciendo la burbuja sanitaria, hacen lo posible por usar mascarillas, se lavan las manos con alcohol gel, etcétera. Y mantienen todas estas higienes. Lo mismo pasa con las residencias sanitarias. Hace poco llegó la delegación de ciclismo, seguían en el hotel. Me parece a mí que no hay que bajar los brazos. Juan Manuel Ramírez siempre tiene un fuerte dicho ahí que es nunca bajar los brazos. Y yo siento que le estamos dando una batalla dura a este virus que vino a hacer estragos a la humanidad. Y siento que como deporte debemos llevar la voz cantante. El deporte siempre es ejemplo de, y seamos un ejemplo de ser cuidadosos, de respetar los protocolos, de respetar al prójimo. Siento que no podemos romper eso que nos ha costado tanto instaurar en términos de lo que es el cuidado, del autocuidado. Así que
lo particular, Juan Carlos, eso es lo que pienso al respecto, que se tienen que hacer los juegos, indudablemente comparto la opinión de Juanma, pero al mismo tiempo invito a todas las personas a que se sigan cuidando porque esto no está terminado, la carrera todavía no termina. Claro que sí. Bueno, todo indica que esto también tiene algo de estrategia, finalmente, no esperar a que se llegue a una situación tan delicada y que pudiera afectar más el desarrollo de los Juegos Olímpicos, sino que anticiparse y si se observa una variación en las cifras, adelantarse, prevenir y que finalmente no interfiera el normal desarrollo de los Juegos. El caso del maratón, Juan Manuel, bueno, tú lo señalabas, han pedido que finalmente el público no se acerque al borde del lugar de competencia, que finalmente, recordemos que el maratón, Juanma, también tuvo un tema de cambio de lugar, de hora, que había preocupación por las altas temperaturas, por el factor de la humedad. Ha tenido hartos quehaceres el maratón que finalmente también ahora se suma a la solicitud de que no salga el público a alentar a los competidores. Así es, Sapporo es el lugar que tuvo aludes 30 grados mínimo que van a tener, y 32 y 35 también es posible para cuando se efectúa la maratón tanto femenina como masculina, aparte de la humedad, lo conversábamos en el día de ayer. Pero lo más importante es el mensaje que le dan al mundo a través del deporte. Estamos claros que hoy día es fundamental hacer deporte, todo tipo de deporte. Ahora estamos con un alto rendimiento, lo máximo que puede haber en el mundo de los deportes competitivos, pero el mensaje va directamente. Sí, lo podemos hacer una vida normal, podemos hacer la vida distinta que nos está tocando vivir, que ya la llevamos más de 1 año y medio, pero no hay que olvidar que hay un problema de medio ambiente, que estamos con una pandemia y que hay que cuidarse. Por lo tanto, sí, se pueden hacer todas las actividades, pero no estadios llenos, recintos cerrados llenos, lo que hemos estado viendo al aire libre, porque todo eso ya comienza a ir en retroceso y a tener un máximo de seguridad. Ahora, evidentemente que no es el caso de Tokio, pero otros lugares lo están haciendo por un asunto absolutamente económico y de recaudación de dinero para mantener las competencias, y eso también uno tiene que ser claro en el comentario, en la información, en lo que le entrega al público en general. No porque ves tú tanta gente en la calle significa que esto haya pasado, ni esté controlado, ni mucho menos, sino pregunten y vean lo que sufren quienes están en los centros médicos, en los hospitales, en las clínicas, en las postas, en fin, el personal médico, de capitán a paje, todo el mundo está extenuado, está agotado, está sobrepasado absolutamente, porque ya no dan más. El trabajo psicológico que han tenido que soportar, aparte del físico, es tremendo. Por lo tanto, hay un mensaje desde Japón muy bueno, siento yo, Juan Carlos, se puede hacer la actividad, sí se puede, pero hay que tener burbujas, normas de seguridad, de sanidad, y hay que respetarlas, Juan Carlos. Claro, Juanma, porque en el fondo este virus hay que convivir, pero de una cierta manera. No sé, ha habido mucho debate últimamente en el ámbito internacional por las declaraciones de Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, el cual decía ya hay que convivir sencillamente con este virus y por lo tanto levantó algunas restricciones. Pero bueno, lamentablemente todo esto lo da cuánto puede resistir un sistema de salud u otro. Evidentemente cualquier liberación de restricciones con una situación de contagio relativamente alta va a provocar presión sobre ese sistema, y claro, puede haber recursos para comprar máquinas o construirlas, respiradores, ¿cierto? Equipos, pero también está, como tú dices, el personal humano que está cansadísimo, sobre todo en los países en donde resistió más, digamos, el sistema de salud o tenía cierta debilidad, y solo ahora se ha visto fortalecido. Entonces, el virus lamentablemente es, entre comillas, predecible. ¿En qué sentido? Si se levantan restricciones, bueno, va a haber una situación de presión sobre los centros de salud. Ojalá los centros de salud puedan responder, pero lógicamente está la pregunta, ¿qué tal si cae alguien o esos mismos centros de salud no pueden atender a alguien que no está con el virus pero está con otra urgencia? Bueno, en fin, yo creo que lo más recomendable, y es lo que también me acuerdo que dije en este mismo programa hace algún tiempo, es que no se hagan con público. Lo mejor es un evento tipo burbuja, como los que ya hemos visto también en nuestro continente, en el rugby, en otros deportes, en el básquetbol, que sea totalmente controlado, con PCR, con todas las restricciones, pero considero que es algo complejo poder controlar una cierta cantidad de público, aunque sea del 50 o 30%. Víctor Garrido.
Sí, y ¿sabes qué? Me tomo también de un comentario que en la intervención anterior Javier dijo, la variante Delta es altamente contagiosa, es decir, es una nueva variante, nos estamos enfrentando a un nuevo, por decirlo de alguna manera, lo que se ocupa en el deporte, a un nuevo desafío. No sabemos, o sea, se sabe que es muy peligroso y altamente contagioso. Y fíjate tú que además están aumentando los contagios, Juan Carlos, y amigos, en la población joven. En general están aumentando los contagios, lo cual es preocupante y al mismo tiempo alarmante. Entonces, si bien a nosotros nos convoca el deporte, y este es un programa de deporte, no podemos dejar pasar que esto tiene una incidencia y una repercusión inmediata en el resto de la población. Normalmente, fíjate tú que los estudios que se hacen en la población, se parte con estudios médicos en soldados, y esos estudios médicos que se hacen en soldados, en situaciones de guerra, comportamientos y conductas, después son aplicados precisamente en la población, y los estudios también van de la mano de lo que se hace en los deportistas. Normalmente en los grupos de estudios es muy interesante ver cuál es la respuesta del organismo. Siento, Juan Carlos, que hay que seguir hincándole el diente, particularmente en lo que es el autocuidado, y que los gobiernos en general, no tan solo de Chile ni tampoco de lo que estamos tratando hoy día en el mundo del deporte, debiese seguir con las restricciones correspondientes. Esta carrera, reitero, no está terminada, por lo tanto, Juan Carlos, yo invito también a un llamado de conciencia, un llamado de alerta a la población joven del país y del mundo, porque indudablemente que hoy día las cifras indican que los números son peligrosos. Sí, sin lugar a dudas. En lo cierto, bueno, que en Tokio se ha preparado, digámoslo, han sido, no, la palabra no es exagerados, pero han sido muy quisquillosos, precavidos, tratando de anticiparse a toda posibilidad de situaciones que pudieran acontecer en Tokio. De hecho, probablemente las medidas de bioseguridad van a ser realmente muy estrictas y que se ha anunciado con castigos incluso, llamémoslo, ejemplificadores para quienes no respeten todo lo que son las medidas preventivas en relación a evitar posibles contagios de COVID-19. Ahora, todo indica, Juan Manuel, que como le hemos escuchado a Juan Antonio, que le llega la información de cómo va a ser el proceso para él, que es un periodista, uno se puede anticipar que es muy poco probable, Juan Manuel, que a causa de alguien que viaje a los Juegos Olímpicos, es decir, mundo dirigencial, mundo deportivo o mundo de las comunicaciones, pudiera provocar una incidencia importante de contagios, una cadena de contagios, porque por la forma en que está elaborado el plan preventivo, es claramente, si alguno llega a arrojar positivo, no va a alcanzar a tener ninguna opción de provocar contagios. Sea absolutamente claro lo que tú señalas, Juan Carlos, porque no solamente te exigen una cantidad de PCR a la salida de tu país, sino también cuando vayan a llegar a Japón. Por lo tanto, todo lo que está en torno a los deportistas, llámense cuerpos técnicos y dirigentes y los medios de comunicación, ninguna posibilidad de que entren en Japón con algún virus, por la cantidad de PCR que van a estar expuestos es altísimo. Por lo tanto, en ese aspecto hay una absoluta tranquilidad. Lo mismo está pasando con los deportistas de diferentes partes del mundo, de los diferentes deportes que están clasificados, que están participando, como por ejemplo los primos Grimal, que están en Astad, en Suecia en este instante, o por el mismo Clemente Seguel, el velerista nuestro, que va a estar en la clase de la ACER, por ejemplo, ha estado en Perú, pero los protocolos en cada uno de nuestros lugares cuando viajan, y ellos, por la misma protección de haber luchado tanto para llegar a los Juegos, se están cuidando de una manera excepcional, extraordinaria. Por lo tanto, fíjate que en ese aspecto yo veo y creo que no habrá mucho inconveniente, pero de acuerdo a la estimación de la Comisión Organizadora de los Juegos Olímpicos de Tokio, han señalado que diariamente deberían tener, por la cantidad de las miles de personas externas de Japón y que van a estar en los Juegos, aproximadamente entre 5 y 7 personas diarias cada día que duren los Juegos Olímpicos de contagios. O sea, de alguna forma es lo que ellos han estimado, que han evaluado y que se supone que va a acontecer en los días de los Juegos en cuanto a las miles de personas que están en torno a los Juegos, Juan Carlos.
Claro, Juan Manuel, y estaba justamente aquí leyendo la prensa internacional que las autoridades están planteándose ahora, o sea, hasta el momento reducir la cifra a 5.000 personas en cada evento y celebrar a puertas cerradas las pruebas que empiecen después de las 21 horas, incluidas las ceremonias de apertura y clausura, según se ha filtrado en la agencia de noticias local Kyodo. Se espera que se celebren reuniones esta semana para definitivamente zanjar a muy poco de los juegos si efectivamente se puede realizar eventos con un cierto foro, cuál sería ese foro, o definitivamente sin ningún tipo de público. Otro tema importante, este jueves estaría arribando Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, a Tokio, justamente para ver este y otros temas. Así es que podría ser, según informa también un periódico local, la Asahi, que la ceremonia inaugural podría celebrarse entonces el 23 de julio sin público en el nuevo Estadio Olímpico de Tokio. Un hecho inédito, por supuesto, en la historia, pero lamentablemente las circunstancias lo ameritan. Lo que sí ya ha sido anunciado por las autoridades municipales de manera oficial es que se canceló el relevo de la antorcha olímpica en las vías públicas de Tokio. Se va a realizar, pero sí los trechos que se van a realizar en la vía pública entre el 9 y 23 de julio, que es la fecha de inauguración de los Juegos. Solamente se realizará un trecho en las islas Ogasawara, un remoto archipiélago a 1.000 kilómetros al sur de Tokio. Solamente se van a realizar ceremonias privadas a partir del próximo viernes del encendido de la antorcha en lugar del acostumbrado relevo, y los eventos así van a ser transmitidos en vivo, lo cual grafica lo importante que va a ser las transmisiones de televisión en este contexto, tal como se podía develar cuando se inició la pandemia. Va a ser la única forma que van a tener los espectadores de todo el mundo de estar conectados con los Juegos Olímpicos, si no es a través de las señales oficiales de televisión. Juan Carlos, cortito, sí. Muy cortito, de acuerdo a lo que ha señalado Juan Carlos, Javier recién. El día 21 tiene una reunión fundamental para lo que van a ser los Juegos Olímpicos del 2032. Mira, todavía no comienza el del 2020, ya estamos en el 21, y es Brisbane, donde en la reunión que van a sostener ese día 21, van a determinar lo que propuso el Comité Olímpico Internacional, pero tiene que ser oficial, de anunciar oficialmente como sede de los Juegos Olímpicos de 2032 a Brisbane, y sería el tercer Juego Olímpico que organiza Australia. Perfecto, Juan Manuel. Claro, recordemos que va a ser ratificado, entonces, digámoslo, va a ser ratificado porque es propuesto por el Comité Ejecutivo, el Comité Olímpico Internacional, la sede de Brisbane, de Australia, como sede de los Juegos Olímpicos, y claramente Víctor Garrido no va a... El plenario, la sesión ordinaria, la asamblea ordinaria, el COI no le va a decir que no al Comité Ejecutivo si ellos son los que proponen a una ciudad como candidato a unos Juegos Olímpicos. Pero ¿sabes qué, Juan Carlos? Te quería hacer un comentario respecto de lo que son unas cifras. Solo habrá invitados VIP que podrán asistir a la inauguración. Te quería mencionar que en total son 68.000 butacas que quedarán restringidas a invitados especiales. Lo anuncia un diario japonés, el Asahi. Además, se está tocando el tema de las cifras, de las ganancias y lo que dejaría de ganar el Comité Olímpico Internacional. Por lo tanto, están viendo por un lado y están tocando el tema económico, porque indudablemente que es un ingreso importante. Pero, como bien dices tú, Juan Carlos, ¿qué es más importante? El ingreso económico por un lado, porque va a tener una repercusión, que hay un porcentaje alto que se va para la organización, otro para los locales, ¿cierto? Y para la organización. Pero indudablemente que esto se pone en la mesa, y esta reunión va a ser precisamente en el día de mañana, en la cual los escenarios deportivos, algunos van a ser totalmente sin público, y se habla que en otros solamente habrá presencia de invitados VIP, algo que indudablemente está ahí a la palestra, es la noticia del momento, y en la cual la mejor decisión seguramente va a estar relacionada con la salud de los espectadores, la salud de los deportistas, la salud del ser humano. Claro, y lo que te preguntaba, Víctor, acerca de que lo que planteaba Juan Manuel, que finalmente en la Asamblea General a desarrollarse en Tokio, va el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional a proponer a Brisbane, Australia, como sede de los Juegos Olímpicos de 2032, toda vez que recordemos París va a ser en 2024, Los Ángeles va a ser en 2038 y se propone Brisbane en 2032, y
y todo indica que claramente va a ser la sede. No, por la forma en que funciona el olimpismo, si lo propone el comité ejecutivo, es casi nula la posibilidad de que venga el plenario y se oponga a algo propuesto por el comité ejecutivo. Indudablemente, Juan Carlos, toda la razón en lo que tú planteas y en tu pregunta, debiese ser así, y al mismo tiempo permite que se planifique y se trabaje con mayor austeridad. En la medida que tú te puedes planificar en el tiempo, como en cualquier actividad humana, cuando tú ya sabes con antelación, puedes hacer mejores cosas. Ahora, indudablemente que hay una tremenda ventaja, pero esto está puesto ahí en la mesa, por lo tanto hay que analizarlo. Ahora, el comité ejecutivo está lleno de personas de mucha experiencia que evalúan diferentes parámetros, indicadores, y es la que indudablemente va a ser lo mejor para este país organizador, y que, por cierto, también deben estar evaluando las repercusiones y poniéndose en el hipotético caso de que vayan a suceder situaciones a las que estamos viviendo. Claro que sí, vamos a ir a un nuevo alto, ¿no? La Deportes Carosi Internacional, a través de las pantallas de CDO, de Radio La Clave, de Odesur Televisión. A propósito, hoy en la tarde a lo mejor podría haber novedades con lo que es la situación de Arley Méndez, así que por supuesto vamos a estar atentos y si no, a través de nuestras redes sociales, sin lugar a dudas, a ver si es que hay alguna novedad que podría haber respecto a esa situación. Vamos a un alto y volvemos de inmediato, ¿no? La Deportes Carosi.